Buenos días, amados televidentes. Les habla Fabio Bernal Castañeda, pastor de la Iglesia Tabernáculo de Bogotá, obra misionera de restauración. El objetivo de este programa es darles a conocer a ustedes la restauración de todas las cosas, la cual Dios ha hecho su promesa en las Sagradas Escrituras. En esta mañana está conmigo los pastores de Phoenix, Arizona, Silver City, Nuevo México y El Salvador, San Salvador. En primer plano vamos a presentar al hermano Bernabé García, apóstol misionero y también el que preside el movimiento mundial La Voz de Restauración. Nuestro hermano Bernabé García ha sido un baluarte para nosotros en Colombia, como un siervo de Jesucristo, un hombre usado muy especialmente para el pueblo de Dios, y pues queremos, por tanto, hacerlos partícipes a ustedes de su ministerio, y al tener este diálogo con ellos, vamos a hablar sobre la segunda venida del Señor, cuáles son sus señales y su señal. Sabemos que estamos en un tiempo muy difícil, y Jesús anunció que su venida sería en un tiempo de confusión política, religiosa y económica. Y hoy estamos viviendo esos tiempos. Queremos solamente ayudarle a nuestros televidentes, especialmente a los cristianos lectores de la Biblia, que recuerden estas promesas que Dios ha hecho, de la cual se ocupa el mensaje del atardecer, la restauración de todas las cosas, y es lo que sostiene la Iglesia Tabernáculo de Bogotá. Luego está conmigo también el hermano Jorge Alberto Hernández, pastor misionero de la Iglesia de El Salvador, San Salvador, y que radica actualmente en Estados Unidos de Norteamérica, y que él es el fundador y el guía del movimiento La Restauración Prometida. Y por último, está con nosotros el hermano Tomás Pérez. Él es el pastor y misionero representante del movimiento Voz de Restauración en Estados Unidos, y está con nosotros también, quienes serán las personas que van a resolver las preguntas que vamos a hacer sobre el orden de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. 4, 3, 2. Hermano Bernabé García, siendo usted uno de los varones, de los siervos de Dios, que Dios ha usado tan tremendamente para sostener el Evangelio en este día, hay una de las preguntas más sobresalientes que hay entre el pueblo cristiano y especialmente religioso, y es sobre la segunda venida del Señor. Una de las partes que queremos que usted nos ayude para ayudar a nuestros televidentes es cuáles son las señales de su venida. Muchas gracias, hermano. Al ver las cosas que necesitamos de ver, en primer lugar, es que nosotros debemos de entender que la gracia de Dios fue extendida al pueblo israelita, pero se cerró las puertas, la puerta se cerró, la gracia cambió al pueblo gentil. Entonces, ya cuando Dios empezó a lidiar con el pueblo gentil, vemos que Él colocó su plan para nosotros, y después tendría que ser reingerido el pueblo de Israel. Y antes de terminar con el pueblo gentil, el Señor Jesucristo habla y nos dice claramente que se iban a volver a repetir el mismo ministerio que estuvo aquí en tierra cuando el pueblo de Israel lo rechazó. Naturalmente que es muy difícil que nosotros aceptemos, pero podemos ver el pasado y podemos ver cómo es que fue fácil que el pueblo de Israel rechazara al Señor Jesucristo, porque Él era hombre, y siendo hombre lo crucificaron porque se hacía pasar por Dios. Y el Señor Jesucristo, aún antes de ser ofrecido, Él dijo que Él iba a ser ofrecido, y en sí dijo que el ministerio que Él había desempeñado aquí en tierra, lo cual era la palabra, esa carne, la desempeñó como hombre, como un profeta, como hijo de hombre, aunque sabemos que Él era el hijo de David, el hijo de Dios, el hijo de Abraham, pero desempeñó su obra, su misión en el ministerio de hijo del hombre. Entonces, nosotros
sabemos que al tiempo final, antes de que todo termine, tendría que regresar a la tierra, no como un hombre normal, sino él mismo tendría que regresar como un profeta, o sea, Dios en un profeta. Siendo así, entonces él dijo en la escritura que el mismo ministerio que él llevó a cabo, donde no solamente predicó la palabra, no solamente obró señales, no solamente discernió el corazón de la gente, pero al mismo tiempo vivió una vida tan abnegada que nadie lo podía apuntar o acusar de pecado, porque él no obraba de él mismo, sino más bien él mismo dijo: el Padre que está en mí, él hace las obras. Y conforme obraba el Padre, así obraba el Hijo. Entonces, sabiendo que se iba a repetir de la misma manera, tuvimos por suerte nosotros de ver, habiendo sido creyentes de la Escritura, por toda la vida la hemos leído, hemos sido gente que le gusta el Evangelio, pero por fin empezamos a ver en la Escritura que iba a venir un profeta. No solamente iba a venir un profeta, porque iba a ser idéntico a la vida de Jesucristo. Cuando yo hablo de esto, alcanzamos a ver que la señal del Mesías se llevó a cabo. La señal del Mesías es mostrando que Jesucristo no está muerto. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces empezamos a entender que aunque hay tres oficios, hay un solo Dios verdadero. Miramos entonces que Jesucristo, hablando que es Dios en carne humana, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Pudimos enfocarnos que aquel Jesucristo que había estado con los israelitas, el mismo Jesús que se había aparecido a Pablo cuando él iba persiguiendo al pueblo de Dios, y cuando cayó postrado en tierra, pudo entender que aquel Elohim, o sea, columna de fuego, era el Señor Jesucristo, o sea, y le dijo: ¿quién eres? Dime para que yo entienda quién eres. Dijo: tú eres Jesús, a quien tú persigues. Yo puedo entender inmediatamente con esto que para que venga el tiempo final, aquel Señor Jesucristo, aquel Señor Jesús que presentó a Pablo, tendría que venir entre nosotros, haciendo las mismas señales que hizo Jesucristo hace 2000 años. Hemos oído el mensaje, la Biblia explicada, la Biblia promete que en el tiempo final el libro que era un misterio se iba a abrir. Yo no veo hoy en día, sinceramente, yo no veo que sea la Biblia cerrada. La Biblia es un libro abierto, en el cual cualquier persona que tenga el Espíritu Santo puede ver que hoy la palabra ha sido revelada, toda la palabra ha sido revelada, y era una de las señales que iba a haber en el tiempo final, que Dios iba a revelar esa palabra a través del mismo ministerio. Como dijo Jesucristo, hay muchas cosas que no pueden entender hoy en día, pero las van a poder entender después. ¿Cómo es que uno puede saber que estamos en el tiempo final? Al ver que la Biblia ha sido abierta. Y luego la cotejamos con la vida del hombre que está predicando esa palabra. Yo tuve el privilegio de ver la vida en vida a este hombre. Por años era un hombre muy manso. Yo jamás he visto en la tierra a un hombre tan manso y humilde como lo fue el profeta de Dios. Miré que la Biblia se acaba exactamente con la vida de Jesucristo. Entonces me fui de nuevo por la Biblia, mayormente por los evangelios, para ver la vida de Jesucristo, para poder yo ser un hombre que pudiera estar segurísimo que la vida de Jesucristo estaba siendo manifestada hoy en día, no solamente con orar por los enfermos, pero que viviendo la vida, porque si usted tiene la palabra en usted es una semilla. Esa semilla tiene que producir. Nosotros somos tierra y estamos aquí para producir lo que la palabra dice. Tenemos el privilegio de hoy en día. Hay muchas señales y prodigios que Dios ha hecho, pero nos llama la atención que en el tiempo final iba a venir Jesucristo en un poderoso profeta para decirnos: este es el tiempo cuando ya las cosas van a consumarse. Al ver alrededor, vemos el mundo cayéndose a pedazos. El pecado se ha multiplicado. Las cárceles, las prisiones están llenas. ¿Quién puede detener eso? Nadie puede detenerlo. Entonces hay algo que nos dice la Biblia,
que miramos que la multiplicación de la humanidad vino de la manera híbrida, pero no fue el plan perfecto de Dios, aunque Él permitió esto para probar y mostrar que Él era redentor, era salvador. Entonces permitió que la raza humana llegara por esto. Pero hoy en el tiempo final, quiero decir yo, que Dios promete regresarnos a ser originales, porque el hombre realmente es la obra maestra, es lo máximo. Pero como va la humanidad, como va el sistema que hay en día hoy sobre la tierra, nunca va a producir a un hombre bueno. Lo que produce a un hombre bueno es que sea restaurado, regenerado, que nazca de nuevo y que escuche la palabra del día traída a nosotros por un profeta. Muchas gracias, hermano. Hermano Bernabé García, usted habló algo muy importante. Usted habló de un profeta. Sé que hoy se discute mucho entre los falsos profetas, pero todo el mundo entiende que para ver un falso tiene que venir el verdadero primero, porque nadie puede falsificar, por decir, un billete, excepto que no lo vea del original primero. Usted habla que fue discípulo de este profeta. ¿Nos pudiera hablar un poquito de él y de su nombre? Bueno, el nombre de este profeta es William Marion Branham. Él trajo el mensaje en inglés. Por suerte, ¿verdad? Puedo entender el idioma inglés, en inglés. Yo creo que es un privilegio, pero el privilegio más grande para mí es al verlo yo en vida, como él era, como él fue. Entonces, lo que él enseñó, lo que yo alcanzo a ver, indiscutiblemente, lo que yo alcanzo a ver es que la revelación la trajo William Marion Branham, Dios a través de él. Ahora, muchos hombres, naturalmente, se autonombran que son profetas. Y en sí, la única manera que ellos pueden tener éxito es cuando van a gente que realmente no ha leído la Biblia y que no ha oído al mensajero William Marion Branham hablar la palabra. Entonces, porque los profetas que se han levantado hoy en día, yo los oigo, los he oído, y la manera que yo veo que están falsos es porque no dicen lo que dijo el mensajero, sino que muchas de las revelaciones que trajo el mensajero, ellos se las autonombran como que ellos fueron los autores de esa revelación. Y luego usted vigila su vida de ellos no cuadra. Si alguien en realidad puede entender esto, yo no solamente miré al profeta William Marion Branham, no solamente lo escuché hablar el mensaje, pero lo vi vivir la vida. Y ahí es donde yo me quedo. Lo vi vivir la vida de Jesucristo. Y este hombre, naturalmente, que lo que él habló se quedó muy profundo en mi corazón. Y él me dijo de esta manera: no prediques un mensaje, víveme un mensaje. Entonces me voy a la Biblia. El fruto, el árbol por sus frutos será conocido. ¿Qué ramas tiene ese profeta que dice que es profeta? ¿Qué vida, qué fruto tiene? Y al ver el fruto incorrecto y al ver las ramas incorrectas, y eso lo descalifica inmediatamente para mí o para cualquier creyente. Porque la cosa principal es que si nosotros en verdad creemos, hermano Fabio, que Dios es verdadero, Él dijo que cada simiente según su género. Me vuelvo a Génesis 1:11. Dice, nosotros somos la simiente de Dios, tenemos que ser idénticos, tenemos que tener las mismas características. Creo que Dios es identificado por sus características. Gracias, hermano. Gracias, hermano Bernabé. Hermano Jorge Alberto, según el orden que tenemos para dialogar en esta mañana, para dar la ayuda a nuestros televidentes, al oír al hermano Bernabé García al hablar de las señales de su venida, un profeta trayendo las mismas evidencias que trajo el Señor Jesús, hecho carne hace 2000 años, hoy en la forma del Espíritu Santo. Sabemos que también nos habló de las 3 señales más sobresalientes nacionales, celestiales y terrenales: terremotos, días malos, el mar se está levantando, los ciclones, sabemos que los cielos están llenos de misiles, de Spooner,
del control del poder atómico, que ya las potencias no lo pueden controlar. Ellos saben que en cualquier momento esto se va a disparar y que la humanidad posible no está dándose cuenta de esto. Sabemos cómo ha llegado la degradación totalmente de la humanidad en todo sentido, las señales que Jesús habló, celestiales, terrenales y desde luego espirituales. Una de las cosas que a Jesús le preguntaron, ¿cuál es la señal de su venida? Y luego el orden de su segunda venida, la del fin del mundo, que se la haremos al hermano Tomás. Entonces, ¿cuál sería la señal de su venida, hermano Jorge Alberto? Bueno, gracias hermano Fabio por la oportunidad que me brinda de poder expresar lo que conocemos para beneficio de los creyentes. Y nada más puedo observar yo diferentes aspectos en cuanto a las condiciones a nivel mundial. Y estos aspectos que yo observo son el aspecto social, el aspecto material y el aspecto espiritual. Cuando enfocamos nosotros esos aspectos, podemos ver que el plan de Dios es perfecto y Él estableció como dos pilares centrales de la doctrina general para la salvación de sus hijos. Entonces, estos dos pilares son llamados el mensaje de redención que trajo Jesucristo y el mensaje de restauración que viene traído por el mismo Señor Jesucristo, solamente que en su segunda venida. Cuando enfocamos estos aspectos, observamos el aspecto social, y el Señor Jesús, en su gran sabiduría, Él nos mostró dos condiciones en las cuales el mundo se encontraba, y citó en Lucas capítulo 17, del versículo 26 al 30, Él citó esos dos aspectos. Citó la situación que imperaba en los días de Noé, y qué era la situación que en esos días, las condiciones del mundo que imperaban en esos días. Era precisamente lo que usted mencionaba, como el aspecto de pecado, la situación en que la gente se encontraba, era una situación en la cual habían perdido la noción de lo que Dios era, de tal forma que Dios dijo que el fin de toda carne había llegado. De manera que cuando tomamos eso y observamos, vemos que en esa época, una de las cosas que nos llama la atención es ver cómo ellos, dice la Escritura, comían, bebían. Menciona tres cosas para ver la situación: comían, bebían, y los hombres tomaban mujeres y las mujeres maridos. Cuando observamos esas tres cosas, del versículo 26 al 27 de Lucas 17, vemos que en el versículo 28, 29 y 30, el Señor está haciendo una similitud a lo que sucedería en el tiempo del fin, y toma los días de Lot, y dijo también como fue en los días de Lot. Y en los días de Lot observamos la repetición de comer y beber, pero cuatro elementos importantes que conviene considerar, porque dice que también compraban, vendían, plantaban y edificaban. Cuando eso sucedía en los días de Lot, entonces nos damos cuenta que en Génesis 18 nos muestra la Escritura que había un personaje particularmente, en este caso, diríamos, fácil de enfocar y muy fácil de recordar, que era Abraham. Este personaje vio venir tres varones, y estos tres varones representaban algo y traían algo. Estos tres ángeles que aparecieron, uno de ellos era Dios mismo, Elohim manifestado en carne, y es precisamente que vino antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra y las ciudades circunvecinas. Pero observamos que tanto en el aspecto, en la parte que cita el Señor Jesús, en los días de Noé como en los días de Lot, está manifestando una destrucción, y es porque algo está llegando a su fin. Cuando está llegando algo a su fin, entonces Dios se hace presente. ¿Para qué? No solamente para darle fin a la situación o exterminar lo que está mal, sino porque Él tiene algo que salvar, y Él viene a salvar su simiente. Entonces, antes de la venida del Hijo Prometido, en los días de Abraham, que precisamente son los días de Lot, entonces el Señor se apareció. ¿Y qué sucedió? Lo que fue dicho anteriormente, la señal mesiánica se hizo manifiesta, cuando reveló las intenciones
del corazón de una mujer llamada Sara, que era la persona elegida para dar a luz la promesa de Dios del hijo que había sido prometido. Y eso sucedió exactamente antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra y las ciudades circunvecinas. Cuando observamos esa parte, consideramos lo siguiente: en el aspecto social, en los días de Noé, se casaban y se daban en casamiento. Entonces nos muestra que la parte del divorcio y casamiento era el pan del día. Es una de las señales importantes que podemos observar hoy, como la gente ya, las mujeres en especial, y con todo respeto podemos decirlo por las damas que puedan estar escuchando, las damas cristianas, se ha perdido la moral, y en aquella época la moral estaba a nivel cero, completamente, porque no les importaba si se casaban o no, simplemente tomaban mujeres y los hombres tomaban mujeres y las mujeres maridos, y viceversa. Entonces nos muestra que había el pecado, como usted lo mencionó, había descendido a niveles cero. Pero una cosa que llama la atención en el aspecto social es en los días de Lot, cuando la moralidad ya no estaba a nivel cero, sino bajo cero. Eso nos indica que la frialdad y la multiplicación de la maldad había bajado tanto que entró el espíritu sodomita, donde hombre con hombre podían estar uniéndose, mujeres con mujeres estar uniéndose, y podemos ver que era imperante la destrucción de aquello, porque Dios no podía permitir eso. Pero antes de destruir eso, Dios vino para rescatar su simiente. Entonces, en el tiempo del fin, nosotros observamos que el Señor Jesús, por alguna razón, asoció esas cosas. Y vemos en la parte, repitiendo, valga la redundancia, en la parte social, como la sociedad actual no puede detener el pecado. En cualquier lugar que nosotros observemos, no importa el lugar que sea, podemos observar el pecado multiplicándose en una forma escandalosa. Ahora, observamos también en la parte material, las edificaciones. ¿Por qué tanta edificación y por qué es que allá plantaban? ¿Y por qué el comercio y por qué todo lo demás? Precisamente porque la gente se está multiplicando, la población se está multiplicando segundo a segundo, son más los que nacen que los que mueren. De manera que hay necesidad de plantar para poder cosechar y alimentar a esta población. Ahora, ¿qué sucede con eso? La maldad se multiplica, la ciencia viene y hace algo bueno, pero con lo bueno viene lo malo también, porque van caminando juntos. De tal manera que eso llega a un punto donde Dios no puede soportarlo y se hace imperiosa la necesidad de la venida del Señor, de la presencia del Señor, para poder presentar a sus hijos un plan, el cual les va a permitir abrir una vía de escape para salir de esa situación. El hombre no lo puede proveer, por lo tanto Dios se hace presente. En los días allá de Noé y en los días de Lot, Dios se hizo presente. Y Noé mismo era la señal, él como un profeta, era la señal de que el fin de toda carne había llegado, porque fue el único que Dios encontró justo en aquella generación. Cuando se presenta la segunda vez la señal mesiánica es con el Señor Jesucristo viniendo con los israelitas, con los judíos. Y Él se hace presente y vemos, conforme a las Escrituras, según Hebreos 4:12, que es la palabra misma haciendo el discernimiento de las intenciones y los corazones de las gentes. Bueno, la profecía al tiempo del fin, al tiempo final, conforme a la pregunta, al orden de la pregunta, es que esa misma señal mesiánica tendría que manifestarse en el tiempo del fin para poner en manifiesto la presencia del Señor Jesucristo en la forma del Espíritu Santo, pero usando un vaso, el cual en este tiempo hemos visto, tenemos incluso películas en las cuales podemos ver cómo se manifiesta la señal del discernimiento. Y Dios utilizó en esta generación al hermano William Marion Branham, como ha sido mencionado, para proyectar ese ministerio de Jesucristo. ¿A quién? Para unos, como fue en los días de Noé, para unos vida y para otros muerte. Porque el que tiene vida es aquel que tiene algo con qué creer, y esa es la simiente de Dios. Y el que no tiene nada con qué creer simplemente va a hacer mofa o se va a burlar de aquellas cosas sin conocer. Pero el que conoció y hace lo incorrecto, la Escritura nos enseña, más le valía no haber conocido. Por lo tanto,
nos encontramos como en una encrucijada. Los creyentes con la Biblia en la mano, con la escritura que podemos leer casi a diario, por decirlo así, y podemos encontrarnos con que cualquiera puede leer la escritura y está cerrada para él. Pero cuando vino el mensajero del tiempo del fin, bajo el ungimiento del Espíritu Santo, vino para abrir precisamente esas escrituras, abrir y revelar los misterios, según Apocalipsis capítulo 10, versículo 7, para probar que Dios es el mismo de ayer, hoy y por los siglos, y traerle al pueblo el material apropiado para que pueda el pueblo salir de la ignorancia y poder ver entonces y entender, más que todo, la proyección del Señor Jesucristo en la forma del Espíritu Santo, utilizando un vaso para traer salud, salvación al pueblo que estaba prácticamente muriéndose. Y eso es precisamente rescatando la simiente de Dios, aquello por lo cual Jesucristo, a través de la redención, pagó el precio. Viene la restauración para recuperar, para reclamar lo que con todo derecho Jesús compró. Ok, hermano Jorge, lo que indica que es muy poca la gente que va a aceptar esta señal y estas señales. Porque fue como en los días de Noé, en los días de Lot. En los días de Noé fueron 8 personas nomás las salvas. En los días de Lot fue una familia y entre ellos se perdió una porque regresó a mirar hacia el mundo y las cosas del mundo, que fue la esposa de Lot. Yo creo que hoy las condiciones, si son iguales, que pocas personas podrán aceptar la manifestación de las señales y de la señal de su venida. Yo creo que usted la aclaró muy absolutamente claro, que la señal de su venida es la señal mesiánica. El hermano Bernabé nos hablaba de las señales y él fue testigo de las grandes señales que vio a través del ministerio del que mostró la señal mesiánica. Bueno, hermano Jorge, te agradecemos mucho por esa ayuda que les da a los hermanos. Tenemos ahora a nuestro hermano Tomás Pérez. A él le vamos a preguntar la parte final ya de nuestra intervención sobre cómo las señales de su venida, con la señal de su venida, un profeta con señales, un discernimiento como la señal, ahora el orden de la segunda venida, porque entendemos que hay una aparición primero y luego la venida de que él es propulsado. ¿Cuál sería, hermano Tomás, esas 3 etapas del descenso o de la venida del Señor? Gracias, hermano, y gracias por permitirme estar aquí. Es un tema bastante profundo, podemos decir, en una manera, y en otra manera podemos decir que es simple, porque Dios se revela, se oculta y se revela en simplicidad. Y claramente que cuando la Biblia nos habla de Cristo las primicias y luego los que durmieron en Él, dice la Biblia, los que duermen no serán adelanteros, o los que vivimos más bien no seremos adelanteros a los que duermen. Entonces hay un orden, y todo es, en esta vida es un orden, y la cosa es seguir ese orden, no ser adelanteros o ponernos a hacer más ni menos del llamamiento que hemos recibido. Cada quien en su orden. Dios tiene su orden. Dios, primeramente, si nos vamos atrás en las Escrituras, Él era Elohim, el que existía de sí mismo. Luego Él, para desplegar sus atributos, Él dijo, sea la luz, y vino la luz, que viene siendo no lo cosmos, sino el Zoe, que es la luz eterna. Esa fue la que hizo todas las cosas. Entonces, en su orden, después de la caída del hombre, como el rey de Salem, que se llama Melquisedec, él vino a Abraham, que escuchamos ahorita, uno de los ángeles que vino. Cuando él se presentó con Abraham, se presentó como Elohim. Entonces, ese Elohim mismo después tomó la palabra carne. Es cuando vino Jesucristo, que Jesucristo fue formado a través de la célula de sangre que depositó, crió Dios mismo, y aún la incubadora dentro del vientre de María,
que venía a ser la palabra carne, donde vino el cuerpo que nosotros y el mundo conoció como Jesús. Ahora Jesús, a través de eso, Él tuvo que morir, porque la vida de que se perdió en el principio, cuando canjeó el derecho a Adán, esa vida tenía que regresar a la humanidad. Ahora, como la sangre estaba manchada, estaba por medio del pecado, esa vida que estaba dentro de esa célula, esa vida tuvo que salir. Esa vida tenía que regresar otra vez de nuevo. Ahora, pero no podía regresar esa vida excepto pagar la pena de muerte. Cuando Él dio el Espíritu y Él ascendió, Él dijo que Él regresaría. Ahora, Él regresó en el día que nosotros encontramos en la Biblia, en el libro de los Hechos, en el día de Pentecostés. Cuando esa vida regresó a la humanidad, esa es la vida realmente la cual entra en la célula de sangre. La sangre no es la vida, la sangre es la química de esa vida. Ahora, pero Dios tuvo que cuidar esa sangre. Por eso dentro de la vientre de María pues, hizo una incubadora donde estaba depositada esa célula. Bueno, ese cuerpo, palabra, cuando Él regresó en el día de Pentecostés, eso vino sobre 120 creyentes que escuchamos al principio. Ese es el Espíritu Santo. Ahora, a través de las 7 edades, ese Espíritu Santo no vino en su mayoría, sino vino y luego, como comenzó a morir, llegó a la edad de Tiatira, donde entró a sepultura, muerta, comenzó a resucitar, vino otra vez la simiente, en el tiempo de Lutero, que llamamos la edad de Sardes, el tiempo de Wesley, el tiempo de Pentecostés. Por esa vida, ese Espíritu Santo en su plenitud tenía que regresar a la tierra. Ahora, después de 3 días, ya pasando la edad de Pentecostés, regresó ese grano de trigo y regresó en un profeta. Era la misma vida de Jesús en su plenitud. Ahora, este varón también murió, pero el mensaje no muere, el mensaje sigue. Nosotros somos ese mensaje que Él trajo. Somos los atributos de Dios, desplegándolos en esta hora, en este mismo tiempo, nosotros, aquí, los creyentes, la simiente predestinada. Ahora, ¿qué es eso? ¿Qué es la orden o el orden de esa venida? Ahora, primeramente el Espíritu Santo, el profeta, luego nosotros. Llega a tiempo de que conocemos nosotros como el rapto de la iglesia. Quiero ver y decir 2 cositas. Podemos ver 2 cositas aquí. Una cosa, la venida de la bendición y la venida de la ira. Son 2 venidas. Para unos es una bendición, para otros es una desgracia. ¿Cuál es la bendición? La bendición está en la palabra que Él trajo, la palabra de la hora, la palabra prometida, como cuando Él dijo, sea la luz, y fue la luz. Posiblemente la luz tardó, o en partes de la creación tardaron de venir, no inmediatamente, pero según Él lo habló, así como lo habló, así tiene que acontecer. No importa el periodo de tiempo o el tiempo que se toma. Si se lleva tiempo para esto, 1000 años, 100 años, 500 años, esa palabra no vuelve a Él vacía. Tiene que ser cumplida según Él habló. Y cuando Él prometió que Él regresaría, la cosa es que está escondida como un secreto. ¿Cómo es que regresa? Yo me puedo ir para atrás. Yo nací en una casa cristiana, aunque yo no tenía conocimiento de ciertas cosas, de muchas cosas. Cuando yo escuché, era un pastor apostólico, cuando yo escuché
el mensaje que nosotros lo conocemos como el mensaje de la hora, para mí fue similar al pueblo de Israel cuando andaba en el desierto y el Señor les dio manú. La palabra manú quiere decir, ¿qué es esto? Cuando miraron como escarcha afuera en la tierra, ese pan que ellos recogían, podían recogerlo todas las mañanas, lo recogían, pero no lo podían comérselo en el día, pero no podían aguardarlo al siguiente día. Yo me recuerdo que cuando yo escuché ciertas cosas y yo decía en mí, ¿y qué es esto? Es lo que la palabra manú significa. ¿Qué es esto? Porque era algo extraño, algo que yo no había, aún de mi niñez no había escuchado, no entendía. Yo había escuchado que el Señor viene, pero ¿cómo viene? Yo no sabía, yo no entendía, así como Israel. Pero siguiendo comiendo este manú, el maná, si lo podemos poner de esta manera, el maná. Cuando vino Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Yo soy ese pan que he descendido del cielo. Ahora, cuando uno come, se alimenta, Jesús habló estas palabras, no solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que procede de la boca de Dios. Ahora, lo que no reconoce mucha humanidad, que somos triple naturaleza, somos cuerpo, espíritu y alma. Ahora, alimentamos el cuerpo, pero el alma es algo que necesita el alimento y solamente del pan del cielo puede ser alimentado. Entonces, ¿cómo Dios alimenta al pueblo? Bueno, Dios nos dio el profeta. Él le mostró el monte de pan. Entonces, de ahí tomamos. Pero Dios, como dispensador, Él reparte este pan. ¿Y cómo lo reparte? A través de su ministerio. Puso primeramente apóstoles, luego profetas, evangelistas, pastores y doctores o maestros. ¿Para qué? Para la perfección de los santos. Entonces, es un orden que Él tiene. Según el orden que Él da de alimentar al pueblo, se alimenta el pueblo de Dios, y el predestinado no se alimenta con cualquier cosa. Se tiene que alimentar con toda palabra que ha salido de la boca de Dios. Entonces, esa alimentación es lo que la simiente predestinada está buscando. No cualquiera puede alimentar eso. Tiene que ser el orden de Dios. Dios tiene su orden. Primera de Corintios habla, hágase todo decentemente y en orden. Todo tiene su orden. Su venida tiene su orden. Como hablaste ahorita, aparición es una cosa y luego su venida es otra. Hay un secreto ahí. Cuando hay sepultura, se sepulta un ser que muere, pasa mejor vida, dice la gente. Pues posiblemente sí, posiblemente no. Una cosa es entrar a las moradas eternas. Ahora, los que entran a esa morada eterna se quedan en una morada eterna en el cielo. Nosotros no fuimos hechos para vivir en el cielo. Nosotros fuimos hechos de Dios para morar en la tierra. Por eso los que se han ido, ellos quieren regresar a la tierra a comer. Ellos quieren regresar a disfrutar de esto, pero en un Edén, como fue con Adán y Eva. No en un mundo pecaminoso como está hoy, donde el pecado ha abundado, ha crecido tanto, la maldad y todo. No, pero tiene que ser limpiado, tiene que ser purificado, así como el alma, para que el Espíritu Santo pueda entrar en uno, tiene que ser lavado uno por medio de lavacro de la palabra, lavado. Entonces, ellos desean de regresar a esta tierra. Hay un orden con ellos. Ellos no pueden regresar a esta tierra en estos momentos. Ellos no están bajo de ese libre albedrío. Ellos no pueden, ellos tienen que estar sujetos a eso. ¿Qué impide que ellos puedan regresar a la tierra? ¿Qué impide? La perfección de los santos.
Cuando los santos lleguen a esa perfección, la simiente, todo completamente, el cuerpo unido como debe estar, solamente los muertos en Cristo van a resucitar. ¿Cómo es que resucitan? ¿En qué cuerpo? En cuerpo tal, uno es el cuerpo terrenal, otro el cuerpo celestial, pero dice la Biblia que todos seremos cambiados, todos juntamente seremos cambiados. ¿A qué? Al cuerpo al cual pasamos nosotros, traspasamos el cuerpo de la palabra. Ahorita somos alimentados en nuestra alma, poniéndonos, siendo revestidos con esa palabra que Él trajo, y solamente el orden como Él lo trajo es lo que puede vestir a la humanidad. No hay otra manera, es el orden de Dios. Cuando los muertos en Cristo, ellos esperan hasta que el último, la última simiente, el último que debe de ser salvo, que entre a esa perfección, ese cuerpo completo, entonces es cuando ellos en un secreto vienen y se aparecen. Aquí en la tierra, aquí en la tierra. La Biblia dice, nosotros que quedamos no seremos adelanteros a aquellos que durmieron. Entonces los que están durmiendo o los que se han ido, ellos vienen otra vez a la tierra. Juntamente con ellos nos encontramos aquí en la tierra. Y hay mucho detalle, hay mucho más detalle, hermano Fabio. Aquí es donde nosotros nos encontramos y juntamente con ellos seremos levantados. Es el orden de su venida. Gracias, hermano Tomás. Realmente nos faltaría tiempo para explicar todo lo que Dios tiene anunciado para este día, su orden y el orden de los eventos de su descenso. Sabemos que primero tiene que haber una aclamación, que es la aparición del Señor, llamando y trayendo a fruición un pueblo que iba a creer, predestinado para creer en ese mensaje. Porque todo el mundo habla de la segunda venida del Señor. Eso no es un secreto. El secreto es el rapto de la iglesia del Dios viviente, porque Él va a venir por ella como ladrón de la noche. Es como la famosa historia que conocemos de Romeo y Julieta. Para nosotros ha sido un placer muy grande como Iglesia Tabernáculo de Bogotá, obra misionera de restauración, poderles ayudar a ustedes, hermanos. No somos una iglesia poderosa, grande ni famosa. Somos una manada pequeña, pero queremos construir al pueblo colombiano que conozcan la restauración prometida y en persona de quien se cumplió esta gran restauración. No hay otro hombre que haya mostrado esa señal bíblicamente, sino William Marion Branham, el hombre más discutido y rechazado por el pueblo religioso, pero para el predestinado es el hombre que prepara el pueblo que va a hacer rapto con el Señor Jesucristo. Muchas gracias, Dios los bendiga y hasta una próxima ocasión.